Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que nos sigue desde Boquerón. Les hemos traído nuestro análisis el día de hoy de las subnacionales. Nos hemos tomado casi una semana para poder juntar los datos al 100%, ver la realidad por municipios, por departamentos y hacer un balance nacional. Ha sido una elección muy complicada, muy compleja y que nos da muchos resultados. Entonces vamos a tratar de analizarlos haciéndonos tres preguntas. La primera es ¿cómo le fue al gobierno? La segunda es ¿qué le pasó al bloque evista, al bloque popular? Y tercero, ¿quiénes son los que han ganado o van a las segundas vueltas en los determinados departamentos? Sobre esa guía mantenemos plantel titular. Hermano José, gusto tenerte. Nuevamente un gusto. Aquí para analizar todos los datos es importante comprender cuál va a ser las repercusiones de estas elecciones subnacionales, qué implica para el gobierno las subnacionales, qué implica esta movida del tablero y cómo esto puede o no afectar la situación de legitimidad social que busca tanto Rodrigo Paz. Entonces, sobre ese punto vamos a irnos a la primera pregunta quizás. José, ¿qué es lo que se jugaba el gobierno en estas elecciones subnacionales? En primer lugar, el gobierno apuntó a construir una nueva legitimidad desde el aparato estatal, reflejado en las gobernaciones y en los municipios del país. Esta elección subnacional era la forma de terminar de desembarazarse del capitán Lara, de decir, bueno, nosotros somos gobierno no por el capitán Lara, sino somos gobierno porque somos gobierno de la reconciliación y de la meritocracia, entre comillas. Entonces era la gran apuesta, demostrar Lara no es un factor importante, nosotros somos el factor importante, de Rodrigo Paz es el factor importante. El MIR Nueva Mayoría, partido renacido después de 20 años, es lo importante. Entonces, el gobierno convirtió las elecciones subnacionales en su espacio de disputa, que no era necesario que lo haga, ojo, no era que dependía de ello su gestión, sino que fue su carta para, como se dice, sacar de la opinión pública los famosos comentarios de que ellos no eran gobierno porque Rodrigo Paz fuera un hombre muy culto, sino por el capitán Lara, que fue el voto popular que le dio. Entonces podríamos decir que Rodrigo Paz, con este discurso de yo soy el referente, yo caminé 223,000 kilómetros a nivel nacional, mi hija fue la gran referenta comunicacional para la victoria, trata de decir, el capitán Lara fue un accesorio, él no me dio la victoria, yo me la gané, sí, y en estas subnacionales lo voy a demostrar. Exactamente. Y así podríamos entender entonces la Alianza Patria, que es la fuerza oficialista que concursa en 8 de los 9 departamentos. Sí, es la apuesta. Y ahí tú, digamos, en materia de datos, entrando, digamos, al detalle, muy bien, ¿cómo le ha ido en términos de números al gobierno, a la Alianza Patria de Rodrigo Paz, con muchos referentes regionales como Luis Fernando Camacho, Luis Revilla, Oliva en Tarija, entre otros, de cara a esta elección? Bueno, ahí vamos a mostrarles esta tabla que ustedes la tienen ahí en pantalla. El gobierno básicamente ha licuado el 30% de su votación. El año, si comparamos lo que decía el mismo Rodrigo Paz, que la primera vuelta se la debemos, que se la debe el PDC a él y no a Edman Lara, entonces vamos a comparar los votos del 2025 y los votos del 2026. En esa comparación, ustedes lo tienen en gráfica, pierden 500,000 de votos en 4 meses. Un tiempo récord para licuar legitimidad y representación política en el Estado. ¿Dónde es donde más pierde? Principalmente La Paz, Oruro, Potosí. Los lugares donde había ganado con mayoría, si descontamos obviamente el voto nulo, pero que había ganado con mayoría en los resultados válidos de la primera vuelta 2025, pierde 62% de su voto en La Paz, 79% en Oruro y 55% en Potosí. Esto van a intentar compensarlo con algunos resultados más moderados. Aumentan su voto en Tarija, aumentan su voto en Santa Cruz y aumentan su voto en el Beni. ¿Qué nos está diciendo? Que Rodrigo Paz ha tenido un desplazamiento de quienes le votan al oficialismo. En primera vuelta, de cara a la elección nacional, es el occidente del país quien le da su voto. Y en estas subnacionales es algunas partes del oriente, principalmente Tarija y Beni, donde aumenta considerablemente su voto. Esto es fundamental para ver cómo es mentira lo que había dicho Rodrigo Paz. Porque Rodrigo Paz no ha sido capaz de que esa misma gente que en teoría le votó a él y no al capitán Lara en primera vuelta,
le vuelva a votar ahora en las subnacionales. Es más, ha perdido estrepitosamente en el occidente. No lo decimos solo nosotros, lo dicen los propios datos y la propia narrativa que ellos han decidido proponernos para estas subnacionales. Han perdido en primera vuelta en Potosí, ya vamos a entrar en detalle a eso. Han perdido en primera vuelta en Cochabamba. Están como segunda fuerza en Oruro y en La Paz con un escuálido 22%, al cual ya entraremos en profundidad. Pues esos son un poco los datos. Pierde el voto en el occidente, principalmente en el altiplano, y gana un poco de voto en Tarija, Beni y Santa Cruz. ¿Qué es lo que le da, digamos, la Alianza con Unidad Nacional? De alguna manera la apuesta de que a partir de la votación que consiguió Samuel Doria Medina durante el año 2025 y con referentes locales como el ex gobernador Oliva, ahora ex gobernador Luis Fernando Camacho y figuras en el Beni, tratar de remontar eso. Aún así, no vemos un resultado tampoco muy favorable porque ninguno de los tres departamentos ha podido ganar en primera vuelta. Si nos ponemos a pensar en concreto, Camacho, unos grandes referentes políticos, ni siquiera entró a la segunda vuelta. Y estos problemas demuestran la debilidad estructural que tiene el gobierno en un intento por reconstituir una especie de nuevo partido con viejas figuras del MIR vinculándose con una Bolivia completamente diferente. Nuevamente, queriendo demostrar como sea que no son producto de un punateño que representaba lo popular que fue a la elección. Y que ese punateño lo ha puesto en la silla presidencial a Rodrigo Paz. Esa falta de poder asumir eso es lo que los ha llevado a este descalabro político. Pero entremos entonces en materia de qué es lo que también ha hecho el gobierno para apuntar a esto. ¿Cómo era su escenario de batalla, su escenario de lucha? ¿Qué fue lo que utilizó también para dejar a fuerzas populares y de izquierda y también fuerzas conservadoras fuera del camino? Ahí podemos entrar en detalle de cómo fueron los procesos de proscripción a fuerzas políticas. Yo quisiera en ese sentido señalar lo siguiente. El gobierno tuvo dos grandes estrategias. La primera es la de la coalición, ¿no? La coalición en torno a Alianza Patria, donde básicamente Rodrigo Paz, a la cabeza del nuevo mirismo, y Doria Medina, a la cabeza de Unidad Nacional, intentan juntar sus votos. En esa sumatoria, los dos pierden. Rodrigo Paz pierde todo el apoyo que tuvo del occidente y Unidad Nacional pierde gran parte del apoyo que había ganado en el propio oriente. Y quizás el mejor resultado de eso es la derrota estrepitosa de Camacho, que no pasa ni siquiera a segunda vuelta y que saca un poquito más del 25% de lo que sacó hace 5 años. Porque recordemos, Camacho fue elegido con 800,000 votos en Santa Cruz. 880,000 votos en Santa Cruz como gobernador. Y en estas elecciones subnacionales saca un poquito más de 300,000 votos. Un poquito más de 300,000 votos. Entonces ahí podemos ver cómo se ha licuado este liderazgo. Vamos a entrar más en detalle después. Sí. Pero la otra estrategia, como mencionaba José, fue la de donde yo no pueda conseguir alianzas estratégicas, elimino a la competencia. A nivel nacional, eso fue más que evidente en la proscripción política de Morena y Evo Pueblo, que hay que recordarlo y enfatizarlo, una proscripción que se hizo el último día que se pueden entregar listas, con un recurso de exigirle a Morena un informe económico de la elección 2025 cuando Morena no participó en la elección, se retiró de la elección. Entonces, eso hay que dejarlo muy en claro. No se puede leer esa proscripción como un fenómeno técnico. Esa proscripción es un fenómeno político. Siempre fue un fenómeno político, porque la derecha en este país solo puede ganar con proscripciones. Nunca le ha ganado una elección limpia al bloque popular de izquierda. Mucho menos al levismo. Mucho menos, y hay que dejarlo claro. Al levismo. Entonces, ahí vamos a entrar a uno de los grandes factores a analizar en estas subnacionales. El voto blanco y el voto nulo. Sin duda. Tenemos, mira, aquí a nivel nacional, que se aumenta en 100% el voto nulo. Lo tienen igual en gráfica, lo vamos a mostrar. La comparación voto en blanco, voto nulo. Tenemos que vamos a comparar las subnacionales del 2021 y las subnacionales del 2026. Entonces aquí tenemos un aumento del nulo en 109.9%, 110% el voto nulo, y un aumento del blanco a nivel nacional del 66%. ¿Dónde aumenta de manera escandalosa el voto nulo y blanco?
en La Paz, en Oruro, en Cochabamba, en Santa Cruz y en Pando. En los lugares donde se intentó de manera manifiesta eliminar y proscribir cualquier representación popular del levismo, de la Alianza Evo Pueblo Morena. Queremos dejarlo en claro porque es un actor muy importante. Podemos sumarle también la nula, los escasos, para ser más gentiles, los escasos esfuerzos del órgano electoral de tratar de capacitar a la gente para votar. Ha sido una elección, por lo menos La Paz, José, una papeleta con 18 candidatos, con 5 franjas para votar, asambleísta por territorio, por población, sin ningún tipo de capacitación. ¿Cómo no se podía dar cuenta cuál era una? Uno tenía que estar ahí 5 o 7 minutos buscando a su candidato, viendo quién era, cuál era, por qué era. De acuerdo. Una elección muy difícil, con una logística lamentable. Podemos mencionar en Santa Cruz algunos casos donde se llevó las papeletas de una comunidad a otra. Sí, y se equivocaron. Norte. Se equivocaron de municipios, el órgano departamental electoral. Y no quiere reconocer. Cuando se le preguntó muy bien, ¿y de dónde se llevó las papeletas? Claro, no se dice, llevamos de otras mesas. ¿Cómo que de otras mesas? O sea, le has privado a otra población por tu error de poder votar. ¿O les has llevado otra lista de candidatos? No sirven esas papeletas. Y la respuesta del órgano electoral, no se preocupen, en la segunda vuelta ya van a votar bien. ¡Ay, caray! ¿Y cómo elegimos a nuestro alcalde entonces? Lo eligieron los de la otra comunidad. Es como que, no sé, nos den las papeletas del Alto, nosotros elijamos quién es el alcalde del Alto y en el Alto elijan quién es el alcalde de La Paz. No puede pues pasar eso. ¿Dónde está la logística? ¿No era el gobierno de la tecnocracia y de la gente que sabe administrar el Estado? Es una subnacionales, por favor. El levismo, el MAS y PCP ha realizado cantidad de elecciones subnacionales, nunca con un escándalo tan absurdo de administración logística y de saber capacitar a la gente en cómo emitir su voto de manera consciente, que también se refleja. Entonces, voto nulo, voto blanco, 2 factores. Primer factor, falta de representación de sectores populares en las papeletas, producto de la proscripción política. Factor número 2, la dificultad de emitir ese voto con una capacitación que haya realizado apropiadamente el órgano electoral plurinacional. Sin duda. Pero, aún así, el comandante Evo Morales, José, dice, bueno, si no vamos a concursar porque estamos proscritos, infiltrémonos. Entonces, ahí tenemos los resultados más o menos de algunas de las alianzas que lograron hacerse públicas. No hay un dato oficial, pero ¿cómo podríamos ver dónde gana el levismo, José? ¿Dónde no gana tanto? ¿Qué es lo que hemos podido averiguar en este aspecto? En ese sentido, lo que podemos encontrar es lo que ha sido la participación de esta Alianza Unida por los Pueblos, que pudo efectuar cierta campaña en algunas regiones, en otras regiones se armó en última instancia los candidatos y costó mucho, digamos, hacer campaña. Muchas regiones que directamente no sabían que habían candidatos, por ejemplo, a la gobernación, caso del departamento de Oruro, caso del departamento de La Paz, que en último minuto pudieron hacer las coaliciones. Hay otros departamentos que hemos podido ver y pueden ver en los demás, en nuestros videos anteriores, regiones donde el levismo tenía una presencia muy fuerte que se ha podido reflejar en candidatos. Uno de ellos, por ejemplo, es digamos, la región sur del altiplano, el altiplano quechua, compuesto principalmente por los departamentos de Potosí y Oruro, donde, por ejemplo, el levismo consigue 13 alcaldías, 12 de ellas en Potosí. Es importante destacar esto porque esas alcaldías fueron una construcción colectiva con las comunidades que permitió tener un cuerpo de representación legítima de compañeros y compañeras. Otro ejemplo que podríamos tener es el caso del departamento de Cochabamba, donde se elimina a la Alianza Evo Pueblo Morena, pero logra Leonardo Loza, a la cabeza de la UPP, ingresar como candidato a la gobernación. Pero también podemos mencionar que en la misma Cochabamba hubieron otras fracciones del levismo que pudieron hacer otro tipo de alianzas regionales. Entonces ahí tenemos Solución con Todos, ahí tenemos algunas alcaldías en MTS. El mejor resultado del levismo, sin duda, Cochabamba, donde al menos tienen 26 alcaldías, que es la mitad, un poco más de la mitad de las alcaldías del departamento, ¿no? Sí. Un resultado formidable en el eje troncal. Y en Santa Cruz, falta afinar, obviamente, siempre podemos ajustar un poco más los números, pero al menos tendrían 11 alcaldías, porque en Santa Cruz el levismo concurre en 4 fuerzas al menos separadas, en la Alianza Todos, en AUPP, MTS y NGP, que suman más o menos 11 alcaldías. En Pando tenemos, por ejemplo, la MDA a la cabeza de la candidata Eva Humérez, que va a la gobernación, no gana
no logra forzar la segunda vuelta, pero logra 3 alcaldías. A nivel nacional, José, ¿de cuánto estamos hablando? 55 alcaldías. ¿De cuánto, José? De 332 alcaldías. Estamos hablando cerca del... Un sexto. Un sexto. Como el 18%. Pero ¿cuánto alcanza la famosa Alianza Patria, la famosa coalición del gobierno que que fuimos nosotros todos a votarle a Rodrigo Paz? ¿Cuántas alcaldías saca a nivel nacional? 38. 38, 37. 38, 37, por ahí. 37, perdón, el dato ahí. 37 alcaldías. Es decir, una fuerza proscrita. Tengo que ir con alianzas complicadas niveles departamentales, con candidatos que apenas tuvieron tiempo para hacer campaña, con un asedio y cerco mediático por parte de la derecha, de los medios de comunicación. De todo el espectro político, por favor, digamos, porque gran parte de la campaña contra el levismo fue que todas las fuerzas políticas digan el levismo murió, de que el proceso de cambio se acabó. Y lo que nos está mostrando es que el levismo tiene 55 alcaldías y el gobierno nacional, con todo el aparato estatal, con toda la alianza con Doria Medina, con Camacho, con Oliva... proscribiendo candidatos, proscribiendo fuerzas políticas, proscribiendo cualquier cosa que le haga sombra, no puede tener ese resultado. 37 alcaldías. Eso es la diferencia entre legalidad y legitimidad. Lo que tiene el proceso de cambio, lo que tiene Evo Pueblo, es legitimidad en muchas regiones del país. Estos señores no tienen legitimidad. Para sacar menos del 12%, menos del 11% de las alcaldías en tu primera elección subnacional, no puedes ganar ninguna gobernación en primera vuelta, teniendo todo el aparato económico y político, además del aparato estatal, te demuestra cuánta legitimidad de verdad tenía el señor Rodrigo Paz, que además ganó una de 10 alcaldías capitales. Una. Sí, la de Trinidad. La de Trinidad. La de Trinidad. Perdió estrepitosamente en La Paz, en El Alto, en Oruro, en Cochabamba, en Potosí, en Sucre, en Tarija, en Santa Cruz, ni hablar del caso de Santa Cruz, en Cobija. No ganó. Y no nos olvidemos que en la elección nacional fueron la primera fuerza en El Alto, fueron la primera fuerza en La Paz, fueron la primera fuerza en Oruro, fueron la primera fuerza en Potosí, fueron la primera fuerza en Chuquisaca, en los municipios aledaños de Cercado de Cochabamba, fueron la primera fuerza en Quillacollo, fueron la primera fuerza en Sacaba, fueron la primera fuerza en Trinidad en su momento. Entonces, ahí ves cómo se licúa su votación. Yo quisiera sumar además a esto un factor. Por ejemplo, estamos hablando de 37 alcaldías que habría ganado el gobierno. Pero, ¿son realmente alianzas estratégicas del gobierno o son opciones populares que han decidido ir por la sigla del gobierno para no tener problemas de proscripción? En el caso de Oruro hay un caso muy interesante. Tiene 5 alcaldías en la Alianza Patria en el departamento de Oruro. 3 de ellas como única fuerza. Es decir, que en 3 municipios la población decidió que solo iba a haber un candidato y el candidato tiene el 100% de los votos. Podemos interpretarlo como una decisión comunal, de decir, bueno, ¿quién va a ser la fuerza que va a hacerse cargo de la alcaldía en esta ocasión? Muy bien, va a ser tal fulanito, entonces vamos a ir a buscar una sigla, elijamos la sigla oficialista para que no nos proscriban y todos votamos por fulanito. Fulanito, 100% de los votos. Queremos con esto hacer 2 reflexiones. La primera, de que muchas de las alcaldías que ha ganado el gobierno son en esta situación, entonces que sería un número por debajo de 37, las verdaderas alcaldías en las que ellos han disputado contra otras fuerzas. En segundo lugar, también aclarar cómo funciona la democracia en Bolivia, ¿no? Porque tenemos la democracia liberal representativa, todos concurrimos a las urnas, votamos, pero también hay una deliberación comunitaria del voto, comunitaria de quién debe administrar las alcaldías, los municipios y hacerse cargo de la gestión municipal. Y que eso es una decisión que se toma en asamblea, que después se refrenda en las urnas. Que eso no es fraude y esperamos que quede muy claro. Para esa minoría que cada 5 años en elecciones nacionales sale a las puertas de los cuarteles a exigir intervención militar porque no sale el resultado que les ha gustado. Muchachos, Bolivia elige diferente, elige desde su base colectiva, asociativa y comunitaria. Lo entiendan o no lo entiendan, no depende. La democracia no depende de que ustedes lo entiendan o no. Ustedes deben entenderlo para poder ser democráticos. Y los resultados en las urnas nacionales también nos ayudan a tener ese pasaje que hay que recordarlo siempre para que no tengamos esos episodios como el 2019, donde alguna gente desinformada y profundamente clasista y racista concurre a las calles a hacer las atrocidades. Ignorante, profundamente ignorante. Revisar la patria y revisar los resultados nos ayudan un poco a eliminar esa ignorancia que paso a paso les iremos reduciendo nosotros. Ahora, para ir cerrando, José,
para entrar como a este tercer elemento que habíamos planteado del análisis. Hemos dicho, al gobierno le va mal, Sí. pierde estrepitosamente. Hemos visto que el evismo proscrito logra infiltrarse y logra un muy buen resultado. Logra la victoria en primera vuelta en la gobernación de Cochabamba a la cabeza de Leonardo Loza. Sí. Pero esta lectura nos omite resultados en Oruro, nos omite resultados Claro. en Potosí, nos omite resultados en Chuquisaca, en Tarija. Sí. ¿Cómo podemos ver estos resultados? ¿Cómo podemos empezar a enumerar quién gana en Oruro? En primer lugar ahí, yo te tomo la palabra, es en las elecciones subnacionales lo que ha primado, podríamos decir, es una votación de referentes populares. No son los señores de corbata que están felices cuando viene su rey a darles la bendición en el Palacio de Gobierno. No. Los candidatos que en verdad reflejan las necesidades de la gente, desde el que camina, desde el que denuncia a pie, son los que tienen la fuerza. Y eso es lo que nos ha demostrado. ¿Quiénes vienen en este escenario? Empecemos, digamos, desde las regiones, por ejemplo, como en el bloque popular, lo que vendría a ser el caso de la elección en Potosí. Potosí, que, como han visto en gráficas anteriores, es el departamento con la menor cantidad de blancos y de nulos. ¿Quién es la fuerza que gana? Alianza Social, Acción Social, de René Joaquino. René Joaquino, figura conocida del departamento de Potosí, alcalde de Potosí, senador electo por el movimiento al socialismo durante la primera gestión del presidente Evo Morales. Gana en primera vuelta y con múltiples alcaldías. De hecho, es la primera fuerza en el departamento de Potosí. Logra conseguir múltiples alcaldías. 14 alcaldías. Sí. 14 alcaldías. 14 alcaldías, pero muchas de ellas con más del 50%. Es decir, existe una representación genuina y la gente dice, estos son nuestros candidatos. Y si no tuvieron que inhabilitar a nadie para eso, por si acaso. Entonces, el caso de Potosí nos muestra un ejemplo de referentes populares que ganan la gobernación de Potosí, que ganan la alcaldía, el caso del reelecto alcalde Cervantes. Cervantes logra ganar en la capital de Potosí. Pero con MTS. Con MTS, sí. Porque pero podemos ver dos representaciones populares sí. En Potosí, MTS y AS, que se llevan 26 alcaldías en Oruro, digamos. Son la fuerza hegemónica. En Potosí, perdón. El MTS que concurre en una alianza estratégica con el evismo en el norte de Potosí, AS que concurre como una fuerza regional a la cabeza de René Joaquino, que se llevan el 60% de las alcaldías. Y además de llevarse 2/3 de las alcaldías, René Joaquino se lleva 2/3 de la asamblea departamental de Potosí. Entonces, eso es representación. Eso es representación, porque el candidato vinculado más con el gobierno, Pumari, no quedó muy por debajo de las posibilidades de ir a una segunda vuelta. Nos demuestra que son las fuerzas populares, las fuerzas representativas de lo social, lo que llega a tener, a lo que cuaja, lo que funciona. Y Potosí es un ejemplo claro de eso. El golpista de Pumari no existe. Y haciendo bandera de que fue preso político, ahí vemos cuán entre comillas, preso político ilegítimo en Potosí era. Exactamente, y yo sumaría eso también el caso de Camacho. Ambos hicieron este tema de el preso político, pobrecito, tigrecito. Están vinculados con un golpe de estado que mató a 38 personas. Eso no se lo vamos a olvidar. Potosí no se lo olvidó a Pumari. Santa Cruz no se lo olvidó a Camacho, ¿no? Eso me parece muy importante señalarlo. Entonces, tenemos ese caso en Potosí. ¿Qué tenemos en Oruro, José? Oruro, el candidato Sánchez, que viene caminando desde antes de la elección nacional del 2025, referente de las provincias, un hombre vinculado con Chayapata, con la región sur del departamento, logra hacer una campaña efectiva en las regiones, logra vincularse con la región minera de Huanuni, con la región comercial de Chayapata, logra moverse en las zonas periurbanas de la ciudad de Oruro y consigue una victoria del 36-37%. No la alcanza todavía para ganar en primera vuelta, pero sí termina teniendo una representación genuina. El candidato de Patria saca 11%. Sí. Solo porque el otro no llegó al 40% es que hay la segunda vuelta. Si no, la diferencia es monstruosa. 25 puntos entre Edgar Sánchez y el segundo, ¿no? Es más del doble de lo que sacó el propio candidato de Alianza Patria. Exactamente. Además de que Edgar Sánchez gana, además de la gobernación, 8 alcaldías.
8 alcaldías que no es nada que desmerecer, es una fuerza muy importante, igual principalmente en esta zona sur del departamento de Oruro, y que ahora encara una segunda vuelta con todas las posibilidades de ganarla y de arrasar al oficialismo, que tiene que remontar 40% en un mes, a razón de 10 puntos porcentuales por semana, ¿no? Entonces que yo daría esa victoria como una victoria retrasada en realidad de Edgar Sánchez, que igual logra casi, hasta donde nosotros tuvimos datos, la mayoría en la Asamblea Departamental de Oruro, que también es importante señalar eso. Entonces, Oruro y Potosí nos están mostrando expresiones populares, expresiones que vienen caminando sus regiones, comprendiendo, reivindicando discursos políticos de sus regiones, y además que vienen, que ganan no solo en la gobernación, sino que ganan en la mayoría o un buen tanto de las alcaldías de sus departamentos. Ahí podemos pasar al caso de lo que ha sido Chuquisaca, porque Chuquisaca ha tenido el despliegue del gobierno apuntando por campaña sucia contra otros candidatos, podemos recordarlo, y aún así el gobierno no sale como primera fuerza en el caso de Chuquisaca, y sobre todo gana, en el caso de Chuquisaca, Patria gana 2 alcaldías. 2 alcaldías. En Chuquisaca. Va a la segunda vuelta como gobernación. Sin duda. Y quizás el ganador regional es AGN. ¿Cómo caracterizamos a AGN, José? AGN había tenido una figura compleja. Su candidato a la gobernación es un hombre que ha tenido diversos vínculos en algún momento con el gobierno del MAS. Después se desmarca. Pero es parte también de la gobernación de Chuquisaca, con Damián Condori. Con Damián Condori. Pero sobre todo lo que logró es tejer a todas estas estructuras provinciales, gente vinculada al proceso de cambio, sectores, movimientos sociales y demás, que confían en que la alianza Gente Nueva pueda generar una representación genuina de los sectores sociales. Y eso explica cómo AGN gana 13 alcaldías del departamento de Chuquisaca, incluyendo la capital. Logra arrebatarle la capital a Alianza Patria, y Alianza Patria queda bastante cojo, digamos, en Chuquisaca. Bastante cojo porque pierde la capital, gana solo 2 alcaldías y ahora disputa una segunda vuelta en desventaja. Una desventaja realmente significativa. Pasémonos a Tarija. En Tarija yo quisiera enfatizar 2 cosas, si me permites. Sí. La primera es la proscripción de Mario Cosío. O sea, porque habían 2 candidatos a gobernación importantes, uno por CDC, con Mario Cosío, y otro, el de justamente Adrián Oliva por Patria. Entonces, lo que dice el gobierno es, esta competencia está muy difícil, Mario Cosío puede quizás vencernos. Mario Cosío, ninguna persona de izquierda, socialista o vinculada con el MAS, sino todo lo contrario, termina siendo anulada. Termina siendo anulada, y aún así Adrián Oliva no puede consolidar una victoria en primera vuelta. Y además quiero aquí enfatizar también toda la pelea que hubo por la ciudad, porque también ahí hubo una jugada del gobierno de intentar proscribir candidatos a nivel departamento, pero pedirle el voto a la gente de la ciudad, o sea, decirles, vota por este porque no puedes votar por otro más. Y ahí también hubo todo un contraataque, podríamos decir, en la ciudad de Tarija, entre Torres y Luciana Campero, que terminó con una victoria estrepitosa de Torres. Torres, que no fue conocido como un gobernador, digamos, un alcalde con mayor peso político nacional, logra una reelección demasiado holgada para la ciudad de Tarija, y ahora está evaluando, digamos, la situación CDC como una posible alianza, y Adrián Oliva, que ya ha sido gobernador, ojo, no nos olvidemos, Adrián Oliva ya ha sido gobernador en la gestión 2015-2020, en teoría teniendo los contactos políticos y teniendo el apoyo de Samuel Doria Medina, que fue la primera fuerza en Tarija en las elecciones nacionales del año pasado, no llega al 40%. Es importante destacar eso, porque Adrián Oliva ha llegado a ganar en primera vuelta. Ahí podemos pasar a lo que ha sido el departamento de Beni, primeramente, que es tal vez el donde mejor le ha ido al gobierno. Es el mejor resultado del gobierno a nivel nacional, saca 6 alcaldías de 19, un tercio de las alcaldías, va a primera fuerza como gobernación y además gana la capital. Podemos decir que en Beni la estrategia funcionó. El problema es que solo funcionó en el Beni. Sí. ¿No? En los otros 8 departamentos ha quedado muy por fuera. Y para cerrar con Pando, quizás, y adelantar esto, ya ir al cierre, José, en Pando el gobierno ni siquiera participa. El gobierno se repliega, y la pelea que tenemos entre Libre y MDA hay que ponerlo también con matices, porque mucha gente salió a decir, bueno, el Tuto ganó en Pando y ahí viene la rearticulación. No. Un momentito. La ganadora en Pando, como la subcampeona, la que salió segunda en Pando, ambas están vinculadas a la estructura popular, ambas están vinculadas a las gestiones del MAS.
Entonces ahí hay que tener cuidado con que uno puede decir, no, es que Libre tiene que ser una alianza de derecha, entonces sus candidatos solo pueden ser de derecha. Con calma. En las elecciones subnacionales muchas veces son las siglas las que buscan al candidato y ven a alguien con mucho potencial y dicen, bueno, yo te apoyo y te doy aquí maquinaria y todo porque eso les permite estar vigentes en el territorio. Sin duda. En Libre, las dos personas, la candidata la que salió primera en gobernación y la segunda, estaban vinculadas a la estructura del MAS y entre ambas fuerzas se repartieron 8 de las 12 alcaldías. Hay que poner las cosas en sus matices. También por eso veíamos, y esto sumando el 300% de aumento de voto nulo en Pando, que también nos dice algo, que aunque las candidatas tuvieron su votación y ambas vienen de una estructura, vienen de la estructura popular, quizás no logró la representación genuina de los sectores o llegar a esos sectores para que la votación sea mayor y el votante nulo sea mucho menos de lo que debería haber sido, ¿no? De acuerdo, sin duda. Pasemos a Santa Cruz y La Paz, para cerrar. Cerraremos con este análisis. En Santa Cruz, primeramente en la alcaldía, ¿cómo explicar el fenómeno de Saavedra? Alguien va a poner como este es el cambio de ciclo, Saavedra es otro, va a dar otra imagen de la cruceñidad. No nos olvidemos quién fue la primera concejal por Mamén Saavedra. Mamén Saavedra, que sacó más del 70% de votos en la alcaldía. Su primera concejal es una mujer de Pollera. Te corrijo, José, nuestros datos que hemos averiguado es la tercera, porque la primera es Luisa Nájar. Perdón, corrijo. Tercera. En Santa Cruz, con ese discurso más que supuestamente aquí no pisa el bloque popular, no pisa la izquierda. Gana un hombre que se iba con la gente de los mercados a denunciar cuando habían abusos por parte de la alcaldía, cuando habían casos de corrupción, cuando había abusos a los sindicatos de trabajadores municipales. Ese hombre, que dista mucho de parecer un lojero terrateniente, no tiene ese perfil, no se muestra con esa imagen. No anda a caballo como Ernesto Suárez o Branko Marinkovic. Claro, ni se anda expropiando tierras estatales o a comunidades indígenas. Ese hombre es el que consigue esa victoria. Consigue una victoria en todos los sectores populares de Santa Cruz. No es un lojero más, no es Luis Fernando Camacho, no es Branko Marinkovic. Es un hombre que ha caminado, que no hay que romantizarlo tampoco, pero es un ejemplo de lo popular. Es un ejemplo de lo popular en las notas de lo que es cruceño. Y alguien que lleva orgulloso a su concejal de Pollera al frente cuando sale electo, es un mensaje para Santa Cruz. Es un mensaje completamente diferente para Santa Cruz. Para una Santa Cruz además acostumbrada a patear gente de Pollera, acostumbrada a patear gente que viene del occidente cuando todos vienen de ahí. Eso me parece importante a nivel de alcaldía. A nivel gobernación me parece que hay un retiro de apoyo por parte de las logias tradicionales de Santa Cruz a Camacho y Branco. Sí. Uno líder del separatismo, el otro líder del golpe de Estado, para apostar una figura quizás más antigua, pero que pone orden, que es Otto Ritter, y más bien un voto más disperso, principalmente urbano y joven, que es el que concurre con JP y es lo que nos genera la segunda vuelta. Sí. Creo que aquí hay una reflexión importante, porque en esta interna de la derecha, donde se han acusado de desfalcar bancos, de adjudicarse tierras, de cometer delitos de lesa humanidad, de estar vinculados a delitos graves y leves, a daños al Estado, a apropiación de tierras comunitarias, tranquila, la interna de la derecha, ¿no? O sea, además todos con pruebas, es lo más interesante. ¿Cómo van a decir, tú desfalcaste? No, pero tú también eras socio de ese banco que hemos desfalcado, ¿qué me vienes aquí a acusar? Sí. Fascinante la interna que está pasando entre Branco y Camacho, entre Branco, Camacho y JP, pero también nos dice que las facciones del golpismo han perdido, José. Sí, la gente se ha cansado de un separatista y se ha cansado de un golpista. Es lo que estamos viendo ahora. Repetimos en cifras, de 880,000 a 200, poco más de 220,000. 320,000. 320,000 es el ejemplo de lo que es Camacho. Camacho, que su única campaña electoral ha sido, yo he sido preso político. Ahí vemos cuánto impactó en Santa Cruz. Cuánto impactó. Entonces, realmente la derecha ha licuado su propia votación, su propia confianza entre todos. Ese grado de dispersión en Santa Cruz no lo hemos visto desde que hay candidatos a la gobernación, primero a la prefectura con Rubén Costas en el 2005 en adelante. Es la mayor fragmentación de la derecha en Santa Cruz en 25 años. Hemos cerrado, estamos cerrando este análisis con La Paz. También habiendo hablado un poco de cada departamento para que cada realidad se vaya, para que quienes no conocemos de las realidades de otros departamentos podamos también decir, bueno, ¿qué pasó en Pando? Bueno, ¿qué pasó en Potosí? Bueno, ¿qué pasó? Un poco para que todos podamos leer este piqueo que hemos hecho a nivel nacional. La Paz, el lugar quizás de mayor fragmentación política a nivel nacional, José. ¿Tú qué opinas? De acuerdo. Y ahí verlo con datos. La alcaldía de La Paz la gobernación de La Paz tiene cerca de 86
alcaldías? No, ¿87? Sí, el departamento de La Paz Sí. tiene 87 municipios. 87 municipios, 87 alcaldías. Alianza Patria consiguió 8 alcaldías. 8. Ninguna no gana la ciudad de La Paz, no gana la ciudad del Alto, y sus victorias son bastante ajustadas. En ninguna alcaldía llegó al 50%. En muchos municipios ganan siendo menores que el nulo y el blanco. Sí. Entonces, y ahí encontramos la dispersión de manera brutal. Encontramos NGP que saca 5 alcaldías, UPS, que es la fuerza de Santos Quispe, que saca 16 alcaldías, entre ellas la alcaldía del Alto. Una alcaldía del Alto con Elise Roca, que está muy por debajo del blanco y el nulo, y con una dispersión muy fuerte en la alcaldía del Alto. MPS con 10, Innovación Humana con 7. La propia alcaldía de La Paz es una alcaldía que, si bien ganó con un margen bastante reducido, menos del 1/4 de la votación. Yo interpretaría estos resultados, José, de la siguiente manera. En La Paz, lo que tenemos es, primero, un aumento desmedido del voto blanco y nulo, que nos dice la poca representación que ha habido en estas elecciones, por lo menos a gobernación, donde ninguno de los candidatos ha logrado realmente motivar a la gente a concurrir a su voto. Sí. En alcaldías, yo me pondría a pensar que hay muchos partidos que terminan siendo siglas utilizables por los sectores populares para concurrir a las urnas. Sin duda. Ahí pongo a UPC, ahí pongo a MPS, ahí pongo a NGP, a MTS. Sin duda. Por eso es tan fragmentado el voto, pero quizás no olvidando de que hay una representación que se busca desde una base indígena y popular. Sin duda. Sin duda. De alguna manera ahí lo puedes ver. Y también verlo en otro aspecto con respecto a la gobernación. El candidato a la gobernación, Luis Revilla, alcalde 2 veces de La Paz, figura ilustra y es más posiblemente el candidato más visible de Alianza Patria a nivel nacional, saca 20% para la gobernación de La Paz. 20% donde el nulo y el blanco le ganan. Es el único gobernador que el nulo y el blanco le ha ganado la elección. Un candidato que no puede sumar una mayoría considerable, ni siquiera en la ciudad, no llega a 40% ni siquiera en la ciudad de La Paz, siendo 2 veces alcalde de la misma. Claro. Ese desastre del gobierno es brutal. Y ahora vemos figuras como, por ejemplo, René Yahuasi, que es el que está yendo a segunda vuelta, que ¿a dónde va a buscar el voto? Ha ido al mercado campesino, ha ido al ampliado de la Tupac Katari y ha hablado en Aymara. Entonces... Porque él además provincia Camacho es él. Y además... ¿Qué ha dicho él? Nos dicen cara de abarca, pero nosotros somos orgullosos del campo. ¿Quién le ha dicho cara de abarca? Le ha dicho los sectores conservadores, pitas de este departamento, a la cabeza obviamente de Luis Revilla. Luis Revilla, ¿con quién busca el apoyo? Busca con los sectores medios, busca arreglar con el gobierno, busca con los empresarios. Las demás fuerzas, Félix Pazzi, Santos Quispe, René Yahuasi, incluso Antonio Riveros, el de Innovación Humana, van con los sectores sociales. Y si uno ve la construcción en total de este voto, es por mucha mayoría. Aunque los candidatos hayan partido parte del voto, es una representación popular. Entonces, ¿qué es? En lo popular diciendo, bueno, ¿quién me representa a mí? No estamos buscando al señor de corbata, la Ciudad Maravilla, para querer hacer las cosas. No, alguien que nos represente de verdad, que no sea un golpista. Y un golpista no puede ganar ni siquiera en un centro donde fue 2 veces electo alcalde. Yo creo que esa es como la reflexión fundamental, a modo de cierre. Sí, ¿cómo lo cerrarías tú? Yo quisiera cerrar con, y los sectores populares, ¿cómo lo entendemos ahora? ¿No? Porque uno viene este discurso diciendo, no, es que el masismo murió, es que al fin lo derrotamos y no sé qué. Con la paciencia que requiere. Si nosotros sumamos el bloque Vista, si sumamos a Hacha, que es la primera fuerza en Oruro, y a AS con René Joaquino, la primera fuerza en Potosí, estamos hablando de 3 departamentos, 3 gobernaciones, 79 alcaldías. El 25% de las alcaldías del país, 24% de las alcaldías del país. Hay algo que se está tejiendo, José. Hay algo que empieza a tomar forma. Obviamente requiere trabajo, requiere militancia, requiere discusión, requiere diálogo, requiere construcción, requiere unidad en la calle. Una unidad en la calle que las protestas que arrancan la semana que viene por el tema de la gasolina, por el tema del pliego petitorio de la COP, por el tema de la ley de tierras y de reconcentración de la tierra que busca hacer... Modificación de la Ley General de Trabajo. La modificación de la Ley General de Trabajo, la ley antibloqueos. Tienen muchas luchas. Estas subnacionales nos muestran de que lo popular no ha muerto. Está muy lejos de morir. Se está rearticulando.
está reuniendo sus piezas. Ahí mi reflexión final, lo que hizo Tupac Katari y Tomás Katari. Hay que ir a caminar, hay que ir a tejer. Sin duda. Está gestándose ahí despacito, ¿no? Y lo más importante, no perder la esperanza. Creo que es lo importante para todos y todos. Estas subnacionales nos muestran de que estamos vivos, compañeros y compañeras, estamos presentes, hemos ganado, ha ganado el bloque Vista, han ganado los sectores populares, vamos a ganar la gobernación de La Paz, el golpismo va a ser enterrado y sobre eso va a tocar una discusión profunda de 5 años, cómo nos tejemos para combatir a esta derecha, para combatir a este gobierno y para construir y reconstruir nuestro proceso de cambio. Ese sería mi cierre, José. Completamente de acuerdo. El temblor viene desde abajo, dijo alguna vez Felipe. El Malcolm. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que se tiene que apostar. Como diría una canción, que no nos descubran antes del cerco. Hay que ir construyendo. Eso ha sido todo por hoy. Ha sido un balance largo. Esperemos que les guste. Les pedimos su like. Les pedimos que nos dejen sus críticas y aportes en los comentarios. Y por favor que lo compartan, que llegue a la mayor cantidad de gente. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta entonces.